Voy a leerles de la epístola a los romanos, en el capítulo 16, desde el versículo primero, y dice: recomendaciones y saludos. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos, y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Saludad a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme, y no soy yo solo en agradecerlo, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epeneto, primicias del Asia para Cristo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, mi amado en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en Cristo, y a mi querido Estaquio. Saludad a Apeles, que ha dado buenas pruebas de sí en Cristo. Saludad a la familia de Aristóbulo. Saludad a mi pariente Herodión. Saludad a los fieles de la familia de Narciso en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que se han fatigado por el Señor. Saludad a la amada Pérside, que trabajó mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito y Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, lo mismo que a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartados de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. La fama de vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de vosotros, pero quiero que seáis sensatos para el bien e inmunes de mal, y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Palabra de Dios. Siempre que hablamos de los tiempos, las señales de los tiempos, se reúnen una serie de inquietudes, de expectativas, de necesidades, y obviamente que la escatología católica sobre este tema pues está amparada en el Evangelio y lo que Jesús nos enseñó sobre los tiempos, en lo que los apóstoles nos dejaron en sus cartas, sus epístolas, y también en lo que encontramos desde los profetas de antaño, en la forma en que Dios se manifestó a través de todos los profetas, patriarcas, salmistas, y luego pues con los evangelistas, en lo que Jesús nos dejó como un legado de orientación para vivir en el tiempo y con los tiempos. Algo muy importante de esta reflexión con relación a los tiempos es un consejo de Jesús, un consejo importante, y es: a cada día con su afán. Y él pone un ejemplo largo. Él dice, habla de las aves del campo, habla de cómo ellos no tienen graneros y dependen de Dios, y Dios los cuida. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros, que somos sus criaturas favoritas de la creación? Y el Señor siempre nos habla de vivir el día a día, de no cargar ni con el pasado ni con el futuro,
Por eso nos siempre habla de no mirar para atrás. Un buen labrador siempre mira para adelante, no mira para atrás. Cuando saca a Lot de toda la miseria del pecado de Sodoma y Gomorra, el ángel le pide que no mire para atrás, o sea, que no mire el pecado que está dejando. Y entonces los tiempos tenemos que manejarlos con sabiduría. Primero, para que nuestro corazón no esté pesado con la realidad del tiempo de este mundo. Porque primero que todo, el tiempo de este mundo solo lo maneja Dios. Nosotros realmente no tenemos tiempo. El tiempo no nos pertenece. Por eso el apóstol Santiago dice, cuando planees, siempre tienes que decir si Dios quiere, porque nosotros podemos hacer toda clase de planes, pero ¿cuáles son los planes de Dios? Esa debe ser nuestra pregunta. Entonces, ¿cuándo va a terminar el mundo? Solo Dios sabe. El mismo Jesús nos lo advirtió. Señales. San Pablo dice, a nosotros que vivimos en la luz, estas cosas no nos tomarán por sorpresa. Muy bien, eso quiere decir que nosotros recibiremos en nuestro corazón la suficiente noticia clara de un acontecimiento radical que pueda suceder como el regreso del Señor. Pero esto se dará cuando se dé. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo es que el Señor nos advierte, y también San Pablo es muy fuerte en eso, advirtiendo, ojo con los profetas falsos que siempre aparecen en todos los tiempos, clamando de que tienen informaciones y revelaciones sobre el fin, sobre acontecimientos futuros, cuando en realidad la mayoría de ellos son falsos, son farsantes y mentirosos o personas desequilibradas que buscan atención de la gente o dinero, quién sabe. Y hay mucha gente detrás de esto, detrás de falsos profetas, falsos anuncios, y están atraídos a esas personas únicamente por el tipo de mensajes que dan, videntes, con esa cantidad de mensajes terroristas, negativos, horribles. ¿Ustedes creen que nosotros debemos tener más negatividad que la negatividad que ya tenemos en la perversión de este mundo? No necesitamos más. Es decir, ¿quién nos puede anunciar cosas peores? Pues claro que se va a convertir en algo más difícil este mundo. Eso lo sabemos. Es como cuando uno ve que no barren las calles, pues uno se da cuenta que cada día van a estar más sucias. Es obvio, porque no las barren. Entonces solo van a acumular más basura. Cuando uno ve que la humanidad no cambia, es obvio que el pecado va a aumentar y que van a haber más cosas malas. Y que van a haber más tragedias, más crimen, más depravación, más indiferencia, más egoísmo, más corrupción. Y todo esto es una consecuencia de sentido común, lógica, que no necesitamos profetas diciéndonos que va a pasar, que las calles se van a llenar de basura, cuando el profeta sabe que no las barren. El falso profeta sabe eso. Entonces estás usando una profecía falsa amparada en lo que está viendo por el sentido común. Por eso este mensajerío que hay de tanta negatividad, de tanto pesimismo, de tanta oscuridad, es simplemente un noticiero leyendo las cosas naturales, no sobrenaturales. El hombre está acumulando sobre él tragedias por su pecado. Y no se necesita ningún profeta para que diga lo que va a pasar, porque es obvio lo que va a pasar. Es como cuando usted tiene un vecino y la señora es una adúltera
El hijo es un ladrón, el papá es un alcohólico, la hija es una prostituta, y usted sabe que ese hogar es un desastre. En cualquier momento, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa mala puede pasar. Es fácil leerlo, no se necesita un mago, no se necesita un profeta falso para que nos diga nada. Entonces, yo diría esto, hay algo muy importante, y es que entre más tiempo pasa, más se acerca el regreso de Jesús. Sentido común. Entre más tiempo pasa, más furioso el demonio. Sentido común. Él está desesperado porque su tiempo se acaba ya. ¿Saben lo curioso de esto? Hace más de 2000 años, San Juan, que tuvo la visión que está escrita en el libro del Apocalipsis, escuchó una voz que decía: ¡ay de la tierra y el mar! Porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Él hablaba también de que el que antes acusaba a sus hermanos en el cielo, o sea, a los otros ángeles, ha sido lanzado a la tierra. Ahora nos acusa a nosotros, los hijos de Dios terrenales. Él es el acusador. El que antes acusaba a los ángeles de Dios, ahora nos acusa a nosotros. Yo les recomiendo a ustedes un pasaje del juicio personal que le revela el Señor a Santa Brígida de Suecia. Eso es algo increíble. Yo lo puse en un libro que tengo del Purgatorio como un pasaje importante allí, porque nos muestra el acusador, al demonio, acusando un alma, un ser humano que todavía no ha muerto, pero pronto va a morir y que él lo quiere. Y el ángel guardián está ahí defendiéndolo, y al final la Virgen lo rescata. Es un juicio personal ante Jesucristo, ante el trono de Jesús. Y podemos ver ese papel del acusador del que habla San Juan. Entonces, sabemos que cada vez el demonio está más furioso porque se le está acabando el tiempo. Señales de los tiempos. Miren este mundo que cada vez es más seductor. Ustedes ven cómo la humanidad está completamente seducida por la tecnología, especialmente seducida por las redes sociales, en una forma masiva, en una forma obsesiva y en una forma destructiva en general, porque es poco lo que la gente está haciendo para edificarse como persona y mucho lo que está haciendo para descuidarse como persona, porque está completamente hechizada, seducida por la tecnología. Es increíble cómo hoy una compañía como Apple se puede dar el lujo de anunciar un producto y saber que el día antes de venderlo hay personas que se van a acampar afuera de las tiendas para comprar el nuevo producto. Este tipo de histeria, de obsesión, de consumismo es el que vivimos en este mundo enfermo. Y estas son señales. Pero ¿saben una cosa importante de distinguir acá? Estas son señales, pero de la decadencia de una civilización. ¿Cuántas civilizaciones han caído a través del tiempo? Yo le aseguro que cuando el Imperio Romano se estaba derrumbando, seguramente muchos cristianos creían que era el fin del mundo. Pero lo que no sabían en ese momento era que era el fin del Imperio Romano, no del mundo. Ahora, es posible que esta civilización se esté derrumbando y no que sea el fin del mundo el que se está acercando, porque esta civilización llegó al tope de la decadencia. Esto está peor que Sodoma y Gomorra 1000 veces, que Babilonia, que el Imperio Romano, pero muchas veces más. O sea que Dios ha tenido más paciencia con esta civilización que con las pasadas. ¿Por qué razón?
porque ahora tenemos a Jesucristo sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y la ira de Dios no cae derecho sobre el hombre. Jesús se convierte como en la zona, como en la ozona, que es el filtro del sol para que no nos queme, como antes la ira de Dios caía sobre la humanidad directa, y hoy tiene a Jesús a la derecha intercediendo por nosotros. Y por eso tal vez esta civilización no se ha destruido por intercesión del Señor, pero ¿cuánto va a esperar el Señor? ¿Cuánto nos va a defender Jesús de la ira de Dios en lo que está sucediendo hoy? Hay un límite para todo. Es posible que las señales que estamos viendo de la depravación, la decadencia, todas estas blasfemias tan horribles, estas abominaciones contra Dios, puede ser que ya lleguen a un punto en que el Señor termine con esta civilización. Pero no necesariamente va a ser el final del mundo. El mundo puede seguir y puede empezar de nuevo de cero esta civilización. Porque Él puede terminar con todo. Él puede terminar con esta tecnología, la industrialización, la economía de este mundo y quedar en ceros, y vienen hambrunas, guerras civiles, viene de todo y la humanidad tiene que regresar a donde empezó. Varias veces ha sucedido eso, muchas veces. ¿Cuántas civilizaciones se han acabado? Por eso en la lectura de los tiempos tenemos que tener eso en cuenta. No podemos pensar solamente en una escatología del puro final del tiempo y el regreso de Jesús ya, simplemente por lo que está pasando en el mundo. Lo que está sucediendo en el mundo hoy no necesariamente quiere decir fin del mundo, puede ser fin de esta civilización, y esto lo debemos tener en cuenta. Yo les estoy diciendo esto para que en la lista que ustedes tienen de las señales que están leyendo, también lean la posibilidad de la caída de esta civilización y la tengan en cuenta para que tengamos una visión más amplia de la vida y no nos encerremos en una sola visión religiosa, escatológica, amparada solamente en la ira de Dios sobre el hombre, pero también con el resultado de regresar el Señor. Hay muchas visiones que están aprobadas por la Iglesia, mensajes de la Virgen María sobre todo, de los santos. Hay muchos santos que nos han dejado mucha información sobre lo que sucederá en los finales de los tiempos, antes del regreso del Señor, y muchas de esas cosas las podemos ver hoy que están sucediendo. Nuestra Señora del Buen Suceso, con las concepcionistas de Quito y la mística mariana, hace 500 años casi ya, habló de estos tiempos y habló de que la iglesia se corrompería y sería un escándalo horrible todo el pecado de la iglesia, y el mundo estaría totalmente pervertido en este tiempo. En esos mensajes de ella no habla de que es el momento en que regresa Jesús, porque la Virgen María misma tiene la misma sabiduría del Espíritu Santo que dice: solo el Padre sabe el día y la hora. Por eso ella nunca dice, nunca ha anunciado ya llega Jesús después de que pase esto. Esos mensajes nunca los ha dado, pero sí ha dado lo que sucede en el mundo. Esas profecías de María a las concepcionistas de Quito es un mensaje claro que hoy se está cumpliendo todo lo que ella dijo, porque la mayoría de sus mensajes dijo que serían para el finales del siglo XX y siglo XXI, y eso es lo que está sucediendo. Bueno, ahí tenemos revelaciones para estos tiempos, y son revelaciones de algo que nosotros comprobamos de que es verdad, y la Virgen lo habló hace 500 años, 400 años. Pero hay algo importante en estas profecías. Lo más importante, diría yo, si la Virgen pudo leer y comunicarnos a nosotros lo que pasaría 500 años más adelante,
Eso quiere decir que primero, por el comportamiento humano, por el rumbo que lleva la humanidad, se pueden leer las consecuencias y en qué se encontrará la humanidad para entonces, si no cambia. Por otro lado, vemos el plan de Dios, de que Dios tiene un plan. Y ese plan es un perfecto plan, del cual nadie se sale. Y por eso también se puede leer el futuro, lo que va a pasar, porque hay un plan. Entonces, cuando se ve hacia adelante, desde los ojos de Dios, a través, por ejemplo, de la Virgen María, de los profetas, de los santos de la iglesia, pueden ver situaciones en el futuro porque están leyendo ese camino que Dios ha trazado y al mismo tiempo leen la humanidad caminando sobre él y pueden ver qué situaciones pueden ocurrir en ese camino si se salen del camino, si desobedecen. Un ejemplo es Fátima. La Virgen le dijo a los pastorcitos que la primera guerra iba a terminar ya, pero que si la humanidad no cambiaba, una peor guerra iba a suceder y la señal iba a ser ese arrebol que iba a salir y cubrir toda Europa entera y en ese momento iba a empezar una guerra peor. Ese fue el arrebol que apareció cuando Hitler invadió a Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Eso lo había advertido la Virgen María. Si no cambian, una peor guerra comenzará. Ustedes se pueden imaginar, no necesitamos pensar cuál sería el mensaje si la Segunda Guerra Mundial no tiene efecto sobre la humanidad. ¿Qué pasará? Ya ni siquiera nos han dicho qué pasará. Nos advirtieron hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la primera por medio de la Virgen, y después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ocurrió, no cambió la humanidad, no cambiamos. Entonces, ¿qué sigue? ¿No va a seguir una tercera guerra mundial? Eso ya no tiene efecto. Ahora lo que sigue es la acción directa de Dios sobre el hombre. Es lo único que sigue. Las guerras no han cambiado al hombre. Las guerras no lo han purificado. Las guerras no han hecho nada. Se vuelve peor todavía. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, se fundó prácticamente un nuevo orden mundial con los aliados. Y el mundo se comenzó a globalizar, a industrializar, porque la misma guerra industrializó el mundo. Los americanos fueron los más beneficiados de eso porque producían masivamente armas, ropa para el ejército, comida, y aprendieron a producir cosas masivas. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ellos ya estaban industrializados a unos niveles que ninguna otra nación tenía y se hicieron muy ricos con la Segunda Guerra Mundial y aprendieron a producir en masa toda clase de productos. Y después de eso se volvieron en los mercaderes más grandes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto que impusieron el dólar como la moneda universal y el inglés también. Entonces, esos son resultados de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, puede que sean buenas estas cosas para el beneficio y comodidad de la humanidad, pero por otro lado son otros imperios que van creciendo y que uno no sabe al final si son buenos o malos, porque sería difícil decidirlo. Por los frutos los conoceréis. Los frutos son cuestionables, uno podría sacarle una calificación a eso un poco complicada, dependiendo de qué forma lo mira. Si lo miramos desde la fe, hay unos frutos tan negativos con la decadencia moral y la propagación del consumismo, el materialismo, que son extremadamente difíciles de calificar. Por lo general son malos. Los buenos, también podremos sacar una lista, pero la balanza ¿cómo queda? Eso solo Dios lo sabe. Tenemos algunas ideas. Nuestra relación con estas señales de los tiempos necesariamente tiene que estar vinculada a la esperanza. La esperanza. Porque nosotros no podemos vivir asustados. Nosotros no podemos vivir con un espíritu de miedo, de inseguridad.
¿Quién va a cuidar de los niños? ¿Quién le va a dar una visión del futuro a los niños, a las familias jóvenes, a los matrimonios jóvenes, si estamos hablando de toda esta negatividad, de esta oscuridad? Un profeta de Dios no viene a quitarle la esperanza a la gente. Un profeta de Dios viene a pedirle a la gente que cambie el corazón. A eso es lo que viene. Porque no hay ningún mensaje nuevo que dar. Todo está revelado bajo el sol ya por Jesucristo. Todo está revelado. No hay nada nuevo. Entonces ningún profeta puede venir a decirnos nada nuevo, porque inmediatamente sabemos que es un profeta falso. San Pablo dice, el don más importante que nosotros debemos pedirle a Dios es el don de profecía. ¿Pero por qué lo dice? No para que vengamos a contar qué va a pasar en el futuro, sino el don de profecía es el que edifica la iglesia. ¿Y cómo la edifica? Sobre sus propios cimientos, sobre la roca que es Jesucristo. Ya los cimientos están tendidos. Es Jesucristo, la roca, y sobre él construimos este edificio espiritual, cada uno de nosotros. El profeta viene a enseñarnos cómo construirlo con lo que ya tenemos, con los materiales que ya se han sido dados, sobre los cimientos que ya están puestos, sobre la roca que es Jesucristo, cimientos seguros. Por eso se dice, el que edifica sobre la roca, nada lo puede tumbar. Lo podrán sacudir, pero tumbar no. Y esto es lo que nosotros estamos hablando acá. De eso estamos hablando. De edificar sobre la roca. Esta comunidad de ustedes, por el amor de Dios en todo el mundo, es precisamente un nombre que refleja la misión del Evangelio. El amor de Dios en todo el mundo, misión por el amor de Dios en todo el mundo. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje del Evangelio, propagar el amor de Dios por todo el mundo. Qué bonito nombre, qué bonita misión. Y esto es lo que da luz a la iglesia, esperanza. Porque mientras que hayan apóstoles como ustedes, mientras que las comunidades de la iglesia continúen creciendo y fortaleciéndose a pesar de las vicisitudes y pruebas que trae la vida y sobre todo las comunidades, pues hay esperanza. Por eso les digo, manténganse firmes y no se dejen confundir por las crisis que tengan entre ustedes. Porque habrán unos que quieren mantenerse, otros se quieren ir, otros quieren confundir y dividir, porque hay de todo. El demonio actúa siempre en las comunidades de la iglesia porque las odia. Y una comunidad tiene que pasar por unas pruebas muy grandes siempre para que se establezca y continúe con ese fuego sirviéndole a Dios y sirviéndole a la iglesia. Es importante eso. Yo digo, izamos la bandera de Cristo. Ese es nuestro estandarte, porque estamos en la batalla y vamos adelante con la trompeta y el estandarte que nos representa y que muestra quiénes somos. Al principio de la iglesia se identificaban los cristianos con un pescado, y eso era lo que podía mostrar que ahí había un cristiano, que esto era de cristianos, que esto era de Cristo. Y el pescado, pues ya saben ustedes que es algo que Jesús utilizó como ejemplo desde que comenzó a predicar. Desde que escogió a los apóstoles, que los primeros eran pescadores, les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres, y trajo el pescado en sus parábolas. Y comenzó a poner el pescado como un ejemplo. Y entonces se conocían como los del camino, el camino, identificados con un pescado, el ictus que llaman. Pues nosotros, con esa conciencia de nuestra historia sagrada tan preciosa, de tantos siglos, de tantas batallas,
de tantas señales preciosas, como es el testimonio de los santos, como es el testimonio de la presencia de los ángeles en estas batallas. Sabemos que, por ejemplo, San Miguel Arcángel se ha manifestado no sé cuántas veces. Ahí podemos ver en Monte Gargano, en Italia, al lado de San Giovanni Rotondo, la cueva de San Miguel Arcángel, la aparición que tuvo él ahí, cómo él mismo consagró un altar de una capilla que quiso que le hicieran ahí en esa cueva, y en otros lugares también, y se han aparecido también otros ángeles, San Gabriel, San Rafael, y este conjunto de apariciones, de manifestaciones a través de los siglos, nos muestran la iglesia triunfante del cielo caminando con la iglesia militante de la tierra, uno a uno siempre en la batalla, y eso somos nosotros caminando con Dios. No estamos solos, tenemos un ejército muy grande en el cielo y en la tierra, y aún la iglesia purgante que se une a nosotros también. No estamos solos, estamos luchando con una iglesia que es el triunfo, pero en batalla. Entonces la lectura que le vamos a dar a los tiempos, la lectura es una lectura coherente, prudente y sabia. No una lectura fanática, obsesiva, destructiva, negativa, oscura. Eso no. Yo diría, cada vez que me envían algún mensaje de una vidente, de algún profeta nuevo que aparece, de algo que habla de ir a esconderse y guardar comida y tomar bebedizos raros y hacer esto y cuidado con esto y cuidado con aquello, se me paran los pelos. Digo yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esas cosas tenemos que evitarlas porque no hay necesidad. Lo importante es que nosotros propaguemos el Evangelio, el amor de Dios, que busquemos el cambio de los corazones, que preparemos la gente para encontrarse con Jesús, que luchemos para que la gente no se condene y que les demos el ejemplo nosotros de que sí se puede cambiar el corazón, de que sí se puede ser una mejor persona. Esa es nuestra misión. Nuestra misión nos está preocupados. ¿Qué va a pasar con el mundo? La misión nuestra es qué va a pasar con las almas, no con el mundo. ¿Qué va a pasar con mi hermano, con mi tía, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con la gente que está al lado mío? ¿Qué va a pasar con esas almas? Esa es mi misión. Esa es la señal. La señal de los tiempos para nosotros son las almas que nos rodean. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor nos está diciendo. Ojo con lo que te estoy dando. Mira mis señales son las almas que coloco en tu camino. Esa es la señal más importante de todas. Y hasta el último momento que estemos agonizando ya, la preocupación más grande debe ser la salvación de los demás. Una madre santa, un padre santo que está en el lecho de muerte, rodeada por su familia, lo que está haciendo no es preocupada por su alma y su destino, porque ya hizo todo lo que pudo durante su vida para eso. Ahora está preocupado por todos los que deja y está pidiéndole al Señor, cuídalos, Señor, aquí te los entrego, aquí te los consagro, permíteme bendecirlos, permíteme siempre orar por ellos, Señor, apiádate. Esa es la oración del santo, del Padre bueno, de la Madre buena. Y eso es lo que nosotros debemos tener en el corazón. Esa necesidad, ese celo por las almas. Esas son las señales más importantes de los tiempos para nosotros. Y mantener la esperanza. ¿Cómo se mantiene la esperanza? Con la fe y la caridad. Por eso se llaman verdades teologales. Fe, esperanza y caridad. Sobre esas verdades teologales nosotros mantenemos nuestra fortaleza, porque la fe vital, creer en todo lo revelado, creer de verdad, obedecerle a la palabra de Dios, obedecerle a la ley de Dios, a su palabra. Eso es la fe. Esperanza, porque si yo creo en lo que el Señor me reveló, entonces espero y
amo al Señor en lo que me dio y me prometió, porque yo creo que Él lo va a cumplir. Y Él me prometió vida eterna. Me prometió que me resucitará en el último día y que no moriré. Esa es esperanza. Y caridad es asegurarme de que yo incondicionalmente tenga amor en todo lo que hago y con todo el que trato. Ese amor es la caridad. Esa compasión, tolerancia, paciencia, esa es parte de la caridad de que se habla en las verdades teologales. Esa caridad es vital en nuestra vida cristiana. El perdonar al prójimo, el tener paciencia, el no juzgar, el tener unos ojos cariñosos con todos, hasta con las personas que nos odian, que nos persiguen, que nos desprecian, con las personas que nos han hecho daño. También tener compasión con aquellos que nosotros les hemos hecho daño y aceptar que ellos no nos quieran o nos desprecien o nos odien porque nosotros los herimos, les hicimos daño, y no podemos, encima de que les hicimos daño, también odiarlos porque nos odian a nosotros. Hay que tener caridad en todo eso, y es importante tener eso claro, de que esa caridad sea un regalo definitivo para nuestra vida, porque se convierte en regalo para todos los demás. La condición primordial de un misionero como ustedes, en una comunidad como la de ustedes, es el reflejar la iglesia en estos tiempos. La iglesia nuestra en estos tiempos está padeciendo de enfermedades delicadas como el homosexualismo, el lesbianismo, el materialismo, el relativismo, todas las herejías que hay en los seminarios y que se predican desde el púlpito, ese evangelio nuevo que se han inventado, el socialismo católico, que suena absurdo, ¿no? Esa teología de la liberación y tantos otros movimientos, fuerzas que hay dentro de la iglesia con evangelios corruptos, el evangelio que no es el que nos enseñó Jesucristo. Y todo eso padece la iglesia, no es nada nuevo porque siempre parece que ha estado allí, pero hoy lo tenemos masivamente. Y por eso comunidades como ustedes, el Señor las llama a que sean esa luz en la iglesia confundida, en iglesia dividida, en iglesia pervertida, en iglesia mundanizada. Ustedes son esperanza, porque como comunidad traen ejemplo. Que cuando ustedes los vean reunidos en una parroquia, en su ministerio, la gente se dé cuenta que ustedes son de verdad, que ahí no reina el homosexualismo, ni el lesbianismo, ni el materialismo, ni todas esas herejías, ni todos esos evangelios nuevos, sino que ahí reina la sana doctrina, las tradiciones sagradas, la observación de la moral, los valores, los principios, la obediencia al Santo Padre, el respeto por la jerarquía de la iglesia. Todo eso tiene que estar en orden en una comunidad como la de ustedes, que seguramente es lo que son, por lo que yo he podido saber. Y en ese orden es que nosotros llevamos este evangelio que nos ha sido confiado a nosotros como misioneros. Esa es la confianza que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos ha entregado para que nosotros administremos. Ese es nuestro llamado. Y es importante que no nos olvidemos de que la palabra misión, esa palabra, si la tenemos puesta en lo que hacemos, es porque somos misioneros. ¿Y qué es un misionero? Es un embajador. ¿Y qué es un embajador? Es un guerrero también, porque un embajador tiene que defender el mensaje que lleva. Y esto es lo que hacemos. Tenemos que defender el mensaje que llevamos, no avergonzarnos, no preocuparnos por las persecuciones, por la gente que nos ridiculiza, por los obstáculos que hay tan grandes para llevar este mensaje a la humanidad, no decepcionarnos de nada. Y al mismo tiempo, si usted pertenece a una comunidad como esta, asegúrese de que usted sabe lo que está haciendo. Cíñase el cinto bien apretado, porque le toca enfrentarse a batallas.
dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, en la iglesia, en el mundo, en toda parte, batallas. Y hay que estar firme, fuerte, pero en el amor de Dios, con esa caridad y con esa esperanza viva que no se pierda nunca, sabiendo que todo va a pasar, todo se va a superar y va a llegar la luz permanente a nuestra vida. Sabiendo eso, conociendo eso, teniendo como horizonte esa luz, nunca perdiendo la esperanza, nunca perdiendo la fe, y no convirtiéndose en un corazón duro, un corazón que ya no tiene caridad porque la endurecieron los tiempos, las pruebas de la vida la endurecieron, le quitaron ese amor de Dios. Que Dios nunca permita eso en ninguno de nosotros, de que se nos endurezca el corazón por las pruebas que hemos vivido en la vida, o porque no hemos recibido el afecto humano que necesitamos, o porque no hemos alcanzado a realizar nuestros proyectos temporales. No, sabemos que por lo que comenzamos a decir, el mundo no creo que vaya a ser mucho más fácil para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque el mundo cada vez se vuelve más materialista, más relativista y menos de Dios. Es más, el mundo cada vez odia más las cosas de Dios, porque le estorban, porque son un obstáculo, y al final termina negando a Dios porque es más fácil para poder disfrutar todos estos juguetes y todo esto que el mundo produce para entretenernos y para darnos comodidades y oportunidades. Busquemos nosotros siempre esa paz en el corazón en medio de la tormenta, y esa paz solo se consigue de rodillas. La paz que necesitamos en nuestro corazón solo la conseguimos con el sacrificio, con la entrega total para vivir en el dar un amor incondicional sin esperar nada. Darlo todo y no esperar nada. Usted le da el amor a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, pero no espere nada de regreso para que sea un buen apóstol. El apóstol es incondicional en todo lo que hace, y así no vive miserable, ni vive quejándose de nada, ni vive atormentado por nada. Le voy a pedir al Señor su palabra para terminar esta reflexión en la palabra del Señor. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, desde el versículo 37. San Juan 7:37. La promesa del agua viva. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Palabra de Dios.